Muy bien, seguimos analizando, reflexionando sobre la actualidad nacional. Hemos invitado a muchas personas a que nos ayuden en esta necesaria reflexión en este año electoral. Y entre ellos hay un podcast que habla de actualidad, que habla de política semana a semana. Se llama Democracia en LSD y ahí nos hemos invitado a hablar de esto, ¿no? Ahí está la página en Spotify, ¿no? Para los que puedan y quieren seguir profundizando sobre democracia en LSD, junto a Davor Mimisa, analista político, y la periodista Jimena Jara, quienes están con nosotros en el Living Ciudadano. Bienvenido, vamos, ¿no? Jimena, bienvenida a usted. Primera vez que está con nosotros. Así es. Davor había estado la semana pasada, ¿no? Gracias por la invitación. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia de democracia en LSD, Jimena? Ha sido una relación de largo aliento. ¿Ya? Nosotros empezamos el 2018. 2019. Al 18 de octubre del 2019, miren, por ahí. Empezamos junto con el estallido. Ahí por el estallido. De hecho, ¿En serio? Sí. De hecho, ¿pero coincidió o fue? Estábamos grabando pilotos en mi casa. Grabamos un piloto en mi casa que está en Plaza Italia, unos pocos días antes del estallido. Y después del estallido dijimos, ya tenemos que ir con esto al aire ya. A pesar de que no está tan lista la cuestión, apuramos. Pero el proceso se adelantó y lanzamos el podcast en ese momento y logró conectar con cierto público y hoy día bastante escuchado, en Spotify sobre todo. Es donde ustedes dijeron, esta cuestión parece Oasis, hagamos un podcast. Así, tal cual, ¿no? Claro, en este Oasis hace falta un poco de movimiento y así fue. Jimena, tú trabajaste con la presidenta Bachelet en el segundo mandato de ella, ¿no? Trabajé en el primero y en el segundo, y en ambos. la campaña, sí. Ya. Sí, así que estamos fogueados en las líneas de las campañas. ¿Estuviste ahí en el segundo piso, en algunos, en los dos o en el segundo? En los dos estuve y en el segundo fui la jefa de contenido, que es como la jefa. Jefa de contenido, el que hace los discursos, ¿verdad? Es un equipo. Que apoya. Porque ¿qué es lo que es un contenido así como para aprender, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a un colegio, la presidenta o un presidente va a un colegio, entonces se le hace una minuta con cosas que tienen que ver con ese colegio, con las cosas que se hacen también en ese municipio respecto de educación, y eso ella lo va a necesitar, y también algunas ideas que pueden ser útiles para ella. Si interesante, ¿eh? Sí. Donde vayan, tienen que ustedes hacen como un adelanto, entonces son como una... De qué es lo que va a pasar ahí en el fondo, de qué es lo que tienes que saber para enfrentarse. Pero en contenido, porque también hay una avanzada que es como la gente que va a ver que esté el lugar adecuado. O sea, es toda una maquinaria, entonces va la gente que ve cómo se van a sentar y todo, y luego está los que apoyamos, qué es lo que va a decir y si puede servir. Y hay un libro también. Hay un libro también, es verdad. Hay un libro, escribimos, porque como la gente se pregunta qué es lo que es hacer contenido, qué es lo que es hacer discurso, tenemos un libro, yo tengo un libro con un coautor argentino, en el que 7 speechwriters de América Latina cuentan cómo es escribirle a presidentes de la República. Buena. Sí, es súper interesante. Buena. Eso. ¿Y está a la venta el libro? ¿Se puede encontrar? Se llama Fantasmas de Palacio. Fantasmas de Escritores Palacio. de discursos presidenciales. Notable. Ya, vamos a buscarlo, ¿eh? Dicho esto, entonces, en este marco teórico, veamos cómo, desde el LSD, cómo se analiza la actualidad en Chile. Comencemos con este titular, ¿no? ¿Qué les parece? Desde respeto a la vida privada a solicitudes de renuncia al ministro, las reacciones que dejó esta entrevista, ¿no? Por la relación Toá-Marcel, fue la propia abanderada presidencial del socialismo democrático quien decidió hacer pública en una entrevista que dio este fin de semana en La Tercera su situación sentimental con el ministro de Hacienda. Y aunque la mayoría de los políticos defendió el derecho a la intimidad, la oposición criticaron las actuaciones de ambos. Lo conversamos recién con Marco Enrique Ominami, pero también queremos dar el análisis político de esto, ¿no? El momento en que ella lo señala, esa mirada ya lo decía todo. Bueno, y según esta entrevista fue un amor que nació ahí mientras era un gobierno, al principio del gobierno de Gabriel Boric, y se mantuvo, la prensa lo sabía harto, ¿no? Yo había escuchado esto. La prensa lo sabía bastante, de hecho, y hubo hartas notas de prensa que yo leí que eran como festivales de eufemismos, como tratar de hablar del tema pero sin tocarlo demasiado explícitamente, porque existe como respeto como la vida privada y yo creo que es muy bueno que exista. Pero sí creo que cuando Carolina Toá se lanza la candidatura presidencial, cambia un poquito el escenario porque el interés público en la vida privada de un candidato presidencial es distinto en magnitud que el interés público sobre un ministro de gobierno. Así que yo creo que Toá, por dos razones, hizo público esto ahora. Primero, para ser ella quien lo diga y que no se lo digan como ataque por el lado.
dado que era una verdad más o menos conocida en el ambiente, entonces alguien podía escoger utilizarlo para atacarla. Entonces ella prefiere decirlo antes, con sus propios términos, con su propio lenguaje, en su propia forma, conversando con la persona que ella escogió, probablemente con la periodista Claudia Álamo. Y la segunda razón es que yo creo que esto le permite complementar un poquito la imagen que ella tiene como una candidatura un poco más dura, más como dura como Matei, y acercarse, no a lo que es Bachelet, pero un par de pasitos en esa dirección. La humaniza, dice tú. Para complementar un poquito su imagen y al menos complejizar el número de dimensiones a través de las cuales los ciudadanos y el electorado se conectan con ella emocionalmente. Jimena, ¿cómo lo viste tú esto? No, a mí me parece bien que ella pueda... O sea, primero lo que quiero decir es que todo este tiempo en que duró esta conversación en la que todo el mundo un poco sabía, en el mundo de los periodistas, probablemente tú lo habías escuchado, había un montón de conversaciones sobre el tema y sin embargo no salió, ¿no? Y eso habla bien de la prensa también, cuáles son los temas que pertenecen al periodismo político y cuáles no. Esto se sabía mucho y sin embargo se mantuvo el respeto de su vida privada, cosa que no se ha hecho en otras ocasiones. Entonces ya me parece una primera cuestión que destacar. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Tú no estás de acuerdo? Tú dices que había que decirlo. Yo creo que hay que decirlo, básicamente porque son dos figuras de un gabinete y esto, más allá de lo íntimo, de lo privado muere cuando lo privado puede tener alguna connotación pública y de injerencia pública, y creo que una relación entre dos ministros tan importantes en lo personal podría tener implicaciones públicas que se debieron haber transparentado. Entonces, ¿tú crees que debería haber salido, por ejemplo, en la prensa antes? Sí, claro. ¿Por qué salió ahora y no salió antes? O sea, sí, y además la misma ministra lo no, señaló, ella lo cuenta. Digamos. O sea, yo creo que ahí hay una decisión editorial, porque evidentemente los medios que lograron saber esto decidieron que no era tan relevante como para contarlo y que teniendo interés público, sin embargo, primaba este derecho a la vida privada. Claro. Y ella finalmente lo hace público, ella. Sí. Claro, es que yo bueno, esto es una conversación de escuelas de periodismo, pero yo siempre distingo, o me gusta la distinción entre lo íntimo y lo privado. Sí, claro. Lo íntimo es todo aquello que tú guardas en beneficio de ti mismo y no en beneficio de lo público. Y si en tu vida privada, porque esto es privado, porque afecta a lo público, tú tienes una relación con otro ministro donde se pueden tomar decisiones respecto de eso, la ciudadanía tiene el deber de saberlo. Sí, pero incluso ahí, si es que el riesgo es que pueda haber demasiada complicidad entre dos ministros, eso es bueno. O sea, como que se espera que haya complicidad porque son pares, el mismo nivel, no es que haya uno sobre otro, son pares y que deberían estar trabajando juntos, deberían estar trabajando bien juntos. Claro, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que no hay relación de subordinación. Entonces eso tiene mucho sentido, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un presidente de la República y un ministro. Ahí hay una relación de subordinación que es tremendamente relevante. Claro. En este caso son dos personas que están al mismo nivel, incluso las dos, porque fuera, no sé, un ministro de Hacienda que está en el comité político y otro ministro que no está en el comité político, también hay un nivel de acceso distinto al presidente, por ejemplo. Y en este caso son los dos ministerios principales, sí, ¿no? El Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda. Sí, entonces, pero de todas maneras igual el ministro de Hacienda como tal no hay una subordinación tácita y no tan tácita, digamos, por ejemplo, en los presupuestos, ¿no? ¿Quién tiene que velar por un presupuesto u otro? Yo creo que en beneficio de la transparencia, porque además no tiene nada de malo, yo creo que ellos debieron haber hecho, la prensa incluso, de haber señalado que aquí había una relación que no es íntima, sino que es privada. Y lo privado, repito yo, lo íntimo es importante hasta que se mete en el campo donde lo privado es importante, sobre lo público. Yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que está bien que ellos guardaran esta relación y la contaran ahora. Creo que efectivamente, como no había relación de subordinación, no estaba esto. Y tampoco conozco al ministro del Interior que tenga que pedirle presupuesto a Hacienda. O sea, informalmente es un poco así, pero siendo el Ministerio del Interior la jefatura del gabinete total de los ministerios, es difícil que le falte presupuesto al Ministerio del Interior. Entonces, no es que uno diga, bueno, como era el Ministerio del Interior había más carabineros, por ejemplo. Sí, no, que esa es la teoría de Mario Desbordes. Claro, pero eso es una teoría que pasa por alto el hecho de que hoy día la seguridad es el tema principal para todos los chilenos y chilenas. No, sí, al margen, te repito, no, interesante tema, al margen de que no tiene asideros, ¿no? Creo yo lo que señala Mario Desbordes, el alcalde de Santiago, sí creo que en el beneficio de la transparencia estas cosas, ¿por qué se dice justo? ¿Por qué se dice ahora, no? ¿Por qué se dice ahora? Porque en medio de una campaña, como tú dices, Davor, será para humanizar una candidata. Y para prevenir que esto suceda en contra de ella también. Claro.
Es extraño. Bueno, pero interesante tema de conversación. Así es, por ejemplo, Jimé, tú como experta en narrativa, ¿cómo tú construirías una narrativa a partir de esto para ayudar y colaborar con una campaña toda? Ya, pero es que pasan dos cosas al mismo tiempo. O sea, para colaborar con Carolina Toá, efectivamente esto tiene todo el sentido porque la humaniza, porque es una persona que está tomando, que no solo toma decisiones ejecutivas, que fue una ministra del Interior fuerte, incluso a veces se le criticó por eso, o racional, sino que además tiene esta beta que es más emotiva, que le permite decir estamos juntos, estamos contentos, esto fue de a poco, qué sé yo, es una relación más adulta y eso la ayuda y la encalidece de alguna manera a ella. Pero paralelamente, y porque son pareja y porque son parte de un mismo mundo, también uno tiene que cuidar la figura de Mario Marcel. Entonces, porque él sigue siendo ministro del Interior, ¿cierto? Entonces, él tampoco puede aparecer una revista de papel cuché, o sea, puede aparecer, pero es una figura mucho más cuidada hoy día, está mucho más expuesto que ella que es candidata. Entonces, es una narrativa que tú puedes generar, pero siempre cuidando mucho la sobriedad, por ejemplo, que es lo que él requiere. Hay ciertas cosas que ya no se van a poder hacer. Por ejemplo, cuando él comenta una propuesta, entiendo que de Matei, y él comentó los detalles económicos de esa propuesta, él ya no debería estar haciendo eso. O sea, si es que el gobierno quiere tener a un experto en financiamiento y en economía, puede responderle a una candidatura de la oposición, lo cual es natural en todo gobierno que así suceda. Yo creo que el subsecretario va a ser el que tenga que hacer eso desde ahora en adelante. Sí. Interesante cómo las figuras de la política a nivel mundial, ¿no? También usan, entre comillas, ¿no?, su vida privada con este fin. En Chile eso cosa que no lo encuentro malo, ¿eh? O sea, yo creo que humanizarse, porque cuando uno vota por alguien, no vota solamente por el pensamiento, sino que también vota por el ser humano que hay detrás de eso. Por eso es que está en cuarto el carisma, ¿no?, la forma de ser, etcétera, ¿no? Sobre todo en la política moderna, ¿no? O sea, las decisiones que tomamos en política creemos que son racionales, pero en verdad son decisiones siempre emotivas. Por supuesto. Siempre. Por supuesto. Entonces necesitamos saber por quién estamos votando, ¿no? Entonces los atributos que hasta hace poco mal se llamaban blandos, ¿no?, como la simpatía, la calidez, la autenticidad, la confianza que genera el cuerpo a cuerpo, incluso si abraza o no abraza, si es medio tieso, eso incide muchísimo. Es como baila cueca. ¿Cómo baila cueca? ¿Cómo se lleva con los perritos? Por ejemplo, si le hizo cariño o no le hizo cariño al perrito. Sí, y Toá, recuerden que no es nuevo esto en la vida privada de Toá. Ella, cuando su matrimonio anterior, salió una revista de papel cuché, ¿se acuerdan? Claro, su matrimonio salió con Fulvio Rossi. Claro, y ella dejó entrar a la prensa, a los periodistas, al menos de esa revista de cuché. Entonces es parte de la labor profesional ya a esta altura, ¿no?, de la política profesional esto también, ¿no?, de tener esta cercanía de esa manera, creo yo, con los votantes, ¿no? O sea, creo que son estrategias que están disponibles. Creo que en Chile se usa harto menos que en otras partes del mundo, pero algunos lo usan y otros prefieren no usarlo. O sea, tenemos muchos políticos que son mucho más reservados, incluso presidentes que han sido mucho más reservados, presidenta, que ha sido bastante más reservado con lo que ocurre en su vida íntima. Claro. Y se ha tenido bastante respeto con eso también. No, y es súper respetable. Y en la medida en que no influye en lo público, esto privado en lo público, perfectamente, obviamente, eso se respeta, hay que respetarlo, ¿no? Si el kit está cuando eso puede influir en lo público. Y ahí yo creo que es necesario que eso ahí eso debiera ser discusión. Al menos se discuta, ¿no? Claro, o sea, ahora la decisión crítica es cuánto, por ejemplo, ya abierto esta conversación, cuánto es posible hacerlo aparecer a él en la campaña. Y yo creo que eso es bien improbable hoy día, no siendo puede, él. como ministro, claro. Tendría que renunciar. Sí. Interesante el debate, ¿eh? Muy interesante. Claro. Ya, sigamos con también este tema, ¿no?, que está en la palestra actualmente. Y tiene que ver con la democracia cristiana, porque su Tribunal Supremo, como dice esta nota de CNN, sobre la anulada candidatura de Alberto Undurraga, nadie es más grande que el partido. Recordemos que la DC había señalado que Alberto Undurraga, diputado, iba a ser su candidato presidencial. Ya sabemos todo lo que pasó. Y ahora el Tribunal Supremo dice que se anula, ¿no?, esta candidatura, y Undurraga, al menos según lo que se señala hasta esta mañana, va a apelar a esto porque quiere seguir siendo el candidato de la democracia cristiana. Claro, él tenía un mandato que era bien puntual, ¿cierto? Que era un mandato para ser el abanderado presidencial de la democracia cristiana en las primarias del oficialismo. Ese era el mandato, ¿no?
Entonces, lo que ocurrió es que él interpretó el mandato de manera más amplia. Entonces, él se sintió presidenciable per se. Y entonces este era un cheque a plazo y él creyó que no. Entonces ahí hay una diferencia de interpretación en la que el Tribunal Supremo de la ADC acaba de ponerle un portazo y decirle no. No quiere primarias con el oficialismo, porque ese es el gran problema, ¿no? Que la ADC tiene una dificultad para sumarse, eso ya fue, porque las primarias se inscribieron el 29 de abril, pero la idea era que fueran las primarias con el oficialismo. Claro. Y ellos trataron mucho de separar al socialismo democrático y que el socialismo democrático fuera primarias con ellos, con la ADC, y entonces la izquierda, Frente Amplio y Partido Comunista, quedaran en otra primaria. Fueran dos primarias separadas de la centroizquierda. Eso no pasó y entonces él dice, bueno, no importa, yo llego a la papeleta porque total soy el abanderado. La ADC le dice, no señor, le dimos este mandato mientras tanto. Siendo otro el trámite, vuelve. Entonces, yo no sé qué va a pasar ahí, porque también como se genera un poco una tole-tole, como nos gusta decir a nosotros, dentro de la ADC que le resta un poco de piso. El cálculo, claro, es que el cálculo de Undurraga es que si es que la primaria es ganada por Jara o por Winter, va a haber mucho espacio por un candidato como Undurraga en el espectro político para obtener votación. Ahora, el problema es que dentro de la ADC no mucha gente lo ve así, porque dentro de la ADC la prioridad número 1, número 2, número 3 no es Undurraga ni su candidatura, sino que es la supervivencia del partido a través de la obtención de cupos en el Parlamento. Claro. Y eso se hace a través de hay dos alternativas. Una es el camino propio que quiere hacer Undurraga, el cual la ADC ya ha comprobado en la práctica que le va muy mal, con la experiencia que tuvo hace 2 elecciones Carolina Goich, y la alternativa que le queda, y que yo creo que buena parte del partido quiere y que por eso están empujándolo en la Junta Nacional, es negociar desde ya con el oficialismo para ser parte de la lista parlamentaria y de esa manera maximizar la probabilidad de que los candidatos que la ADC tenga un número suficiente sean elegidos como para que la ADC siga existiendo como partido. O sea, hoy día estamos, la democracia cristiana está enfrentada a un momento de supervivencia, que es como el lugar donde ha vivido el Partido Radical en los últimos 15 años o 20 años. Que sigue ahí. Y sigue ahí. Pero es como un fantasma ya a esta altura. Claro, pero es como un zombie. Pero la democracia cristiana ahora está viendo cómo sobrevivir, y la discusión sobre cómo sobrevivir es una discusión muy difícil, porque hay muchos caminos y ninguno es bueno. Todos los caminos tienen muchos riesgos, pero los parlamentarios van a estar empujando mucho que la conversación sea hecha con el oficialismo y lo antes posible. Y eso implicaría que Undurraga, la Junta Nacional, podría estar forzando a que la ADC apoye en este caso sería Carolina Toá como candidata. Es que es una mirada también, esta mirada de las luces amarillas y casi rojas. Por ejemplo, la ha liderado el diputado Aedo, que señaló, ¿te acuerdas que hablábamos la semana pasada? Que señaló que este camino solitario era suicida, de que quería que estaba tomando Undurraga, ¿no? Y que había que incluso decían meterse en esta primaria que ya no fue, pero que era la posibilidad, como tú dices, de armar un buen conglomerado ahí, ¿no? Claro. O al menos subirse a este vagón y no quedarse abajo, ¿no? Ahora, hay caminos intermedios. Por ejemplo, pueden intentar quedarse afuera de todo esto mientras la primaria dure, después ver quién gana la primaria y después subirse a la lista parlamentaria si es que gana Toá. Claro, pero esa es la idea del embudo esa. O sea. Claro, pero ahí se subirían cuando la conversación y la negociación ya partió y muchos de los mejores cupos ya estarían tomados. Entonces ellos llegarían en una posición bastante disminuida. Entonces por eso yo creo que hay muchos que están esforzando para que la decisión sea tomada pronto. Claro, mira, Aedo decía acá que así como este camino que está tomando Undurraga, se va a sacar 2 parlamentarios con suerte, y con eso ya es la desaparición de la... Estaríamos viendo el final del partido más grande que ha tenido Chile en toda su historia. O sea, claro, además la democracia cristiana intentó ese camino y también lo intentó en algún momento el PPD. ¿Te acuerdas? En unas elecciones, yo creo que en las de constituyente y de esas como multielecciones que hubo, ahí fue el PPD solo también y también le fue mal. Entonces, lo que hemos aprendido es que estos partidos de la centroizquierda que están viviendo un cisma mayor, que es que no saben para dónde está yendo su electorado, que fueron partidos grandes pero que hoy día tienen una votación muy pequeña, incluido por ejemplo el Partido Socialista, no están para ser partidos de masa ya, entonces no pueden tomar decisiones autónomas. Y la gracia que tiene tomar la decisión ahora de tirarle la cadena a Undurraga
es que el 10 de agosto hay que inscribir las elecciones parlamentarias y a los candidatos. Por lo tanto, hay un tiempo. Es poco tiempo, pero hay un tiempo todavía como para poder sumarse. Y eso viene después de las elecciones que son a fines de junio. Entonces, después de junio está todo julio y una partecita pequeña de agosto para poder ir a hacerle la pata a quien corresponda, abuenarse y también para pensar en otras estrategias, porque realmente, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir si es que llegara a ganar, por ejemplo, Janet Jara o Gonzalo Vinter, que estaba mejor posicionado en las encuestas? Si gana Gonzalo Vinter, ¿cómo se va a sentir la DC plegándose a ese pacto parlamentario? ¿O van a querer otra cosa? ¿Van a llegar a primaria y van a tratar de traer al socialismo democrático hacia acá? No pueden. No puede, pero los compromisos son compromisos, ¿no? Ahí tendrían que respetarlo, imagino. O sea, la DC por ahora es libre, bastante libre, su compromiso sería solamente políticos, ¿es cierto? En el caso de los partidos del socialismo democrático hay compromiso legal, o sea, ahí no pueden apoyar otra candidatura presidencial porque por ley están obligados a apoyar a la que gana la primaria. Un partido no puede participar con un candidato propio o apoyando oficialmente una candidatura en una primaria y después decir, el ganador no me gustó, mejor voy a votar por este otro, o voy a sacar el mío por el lado. Eso legalmente está impedido. Sí, va a ser interesante eso, de cómo va a actuar la DC, un partido que al regreso a la democracia tenía un tercio, llegó a tener de la Cámara de Diputados. Antes mucho 40 más. 40 diputados, eran 120. En su mayor momento llegó a tener más de la mitad del Congreso ellos solos. Claro, ellos gobernaron, tienen mayoría parlamentaria sin nadie más. Y la DC, el único partido en el siglo XX al menos, que fue único en el gobierno, ¿no? Frei Montalva. Así es. El único partido que pudo darse el lujo único, de ser o sea, sin coalición. Claro. Gobernar a solas. Oficialmente, hablando. Gobernar a solas. El partido único se entiende como otra cosa. Hay otras candidaturas que valoran más ese tipo de metodologías. Pero gobernar a solas, claro, la DC es el único partido que pudo darse el lujo de hacerlo en la historia reciente de Chile, desde que dejamos de ser un país con dos partidos del siglo XIX. Sí. Claro. Ya, vámonos a la vereda del frente, nos quedan pocos minutos, pero veamos lo que está ocurriendo se consolida en algunas encuestas la figura de Evelyn Matei, ¿no? Como la que podría ser la presidenta en el próximo periodo de 4 años. Por ejemplo, esta encuesta, Criteria, dice que lidera la general y toda señala que es la mejor posicionada en el oficialismo, según esta. Vamos a ver muchas encuestas, ¿no? Pero esta por lo menos dice que Kast también supera en 8 puntos a Kaiser, ya desde la ultraderecha, según esta agenda Criteria. A mí me parece que lo más interesante, porque Evelyn Matei viene liderando hace rato, ¿cierto? Entonces, el desafío de ella es más o menos mantenerse en ese ámbito liderando y no tropezarse, que es una cuestión que ha venido pasando en las últimas semanas, que de repente dice cosas como que se chanflea un poco, la gente se enoja, no sé qué, y ya trata de arreglarla y sigue caminando, pero ha seguido liderando. Eso es una cuestión que hemos visto. Entonces, el desafío de ella es más o menos mantenerse liderando. Pero lo que me parece más interesante es lo que está ocurriendo entre Kaiser y Kast, ¿cierto? Porque en algún momento Kaiser sobrepasó a Kast y hoy día Kast volvió a arremeter y volvió a pasar a Kaiser. Entonces es súper interesante porque yo trabajo con narrativa, entonces a mí lo que me parece más interesante es que en esa disputa entre ellos dos se está peleando cuál es la narrativa que convoca a la ultraderecha, a los votantes más duros. Si es una narrativa un poco más destemplada, o sea, son las dos bastante destempladas, digámoslo, pero un poco más destemplada y con menos cuidado, como la de Johannes Kaiser, o una que tiene visos todavía como tradicionales, porque José Antonio Kast, que es derecha radical, es un personaje mucho más tradicional, ¿cierto? Es un personaje ligado a la iglesia, un personaje que tiene 502 hijos, que está muy vinculado al pinochetismo, pero muy histórico, ¿no? Que es distinto de lo que pasa con Kaiser, que es más liberal. Entonces, que representa un mundo, si tú quieres, más parecido como al de Milei. Son dos personajes distintos. Entonces, sí, en uno parecía que iba Kaiser como con esta forma más destemplada, más desenfadada. Hasta que empezó a hablar. Hasta que empezó a hablar. Y también Kast ha tomado varias decisiones más tradicionales. Quizás buscando ese voto más de centro. Nos queda un minuto, pero sí, quizás buscando ese voto también más de centro. ¿Cómo ves tú, al menos cómo va esto, Davor? A mí me interesa mucho más el rol que está teniendo Matei, porque hasta ahora ella ha intentado encontrar un lugar intermedio entre Chile Vamos y esta candidatura de ultra. O sea,
ella se ha derechizado bastante más que lo que Chile Vamos estaba normalmente, empujando su candidatura más hacia la derecha. Yo creo que en parte por el pánico que tiene, por el crecimiento que han tenido estas candidaturas a su derecha, intentar cuidar lo que ellos entienden que es su electorado tradicional. Pero ahora, con la llegada y con el armado de esta candidatura, con su nuevo jefe de campaña, el exdiputado Paulsen, que está diciendo que su nuevo objetivo básicamente es recentrar esa candidatura y devolverla a un cauce un poco más tradicional, intentando disputar votos más bien que son los votos a través de los cuales la derecha creció en los procesos constitucionales. Perfecto. Ahí yo creo que va a haber un esfuerzo de centrar, pero va a ser muy interesante ver si es que Evelyn Matei va a estar yéndose con esta tendencia propia que ha tenido de ir más hacia la derecha, o va a hacerle caso a su campaña y la estrategia nueva que le están poniendo de irse un poquito más hacia el centro, y eso vamos a ver la primera prueba en su respuesta y su opinión sobre la propuesta sobre la Araucanía. Davor, Jimena, muchas gracias por haber venido. Seguiremos analizando de aquí a primaria, que no queda nada, menos de 2 meses quedan para estas primarias y todo lo que va a ser este largo camino hasta fin de año, hasta noviembre, con esa primera vuelta presidencial. Muchas gracias a ambos. Democracia en LSD, presente en el Living Ciudadano. Por si quieren profundizar, ahí están todos los podcasts que ustedes ya han sacado sobre esta y otras materias. Muchas gracias. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos mañana nuevamente en el Living Ciudadano de Día X. Chao.